tardes a todos, soy Tino Mulas, vocal de comunicación del Foro por el Pensamiento y el Diálogo, y os doy la más calurosa de las bienvenidas a una nueva convocatoria online de nuestro foro en su 10º aniversario. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados de primerísima línea para una conferencia de absoluta actualidad. En primer lugar, contamos con la presencia de José Antonio Gómez Hernández, profesor de la Facultad de Documentación y Comunicación de la Universidad de Murcia. Es doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y ha trabajado como bibliotecario de la Universidad de Murcia, donde ha sido además director de la editorial Editum y vicerrector de Comunicación y Cultura. José Antonio Gómez nos presentará a nuestro ponente de hoy, que no es otro que Francisco Jarauta Marión, catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y profesor invitado en numerosas y muy afamadas universidades europeas y americanas. Es una figura internacionalmente reconocida y además autor de numerosos libros, artículos e ensayos. Y ha tenido hoy la deferencia de acudir a la llamada del foro para ofrecernos la conferencia titulada Vulnerables. A ambos nuestro más profundo agradecimiento. Y para terminar esta presentación, les comunico que en principio el control de los micrófonos será ejercido por los anfitriones, pero si ustedes lo tienen abierto y no son, digamos, el conferenciante o el presentador, por favor los cierren y cuando acabe el cuerpo de la conferencia se abrirá un turno de palabra para intervenir, pues pueden alzar la mano electrónica que ofrece la aplicación. Muchas gracias a todos por estar con nosotros en este día y cedo la palabra a José Antonio Gómez. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por darme la oportunidad de intervenir en estas palabras iniciales de saludo al profesor Francisco Jarauta. Quizá presentar al profesor Francisco Jarauta es muy difícil, casi imposible, y todos los que estáis aquí conocéis su larguísimo currículum. Yo podría hablar de él como profesor que me ha inspirado mucho a lo largo de toda mi vida académica y personal. Yo llegué a la universidad en 1979 y uno de los primeros libros que compré se titulaba La filosofía y su otro, y era un libro de Francisco Jarauta. Un libro en el que, bueno, pues empezábamos a descubrir cómo se podía cuestionar la filosofía occidental, la capacidad de la razón como discurso legitimador, empezarnos a mí y a muchos de sus estudiantes a hacernos llegar a figuras como Foucault, Deleuze o Nietzsche, etcétera, ¿no? Hacernos leer El orden del discurso, La arqueología del saber, Las palabras y las cosas, tantas obras, La historia de la sexualidad, La historia de la locura, muchísimas obras que nos ayudaban a abrir el mundo, autores poco conocidos para nosotros y que estaban configurando la manera de entender las ideas en el mundo contemporáneo, ¿no? Francisco siempre ha sido un profesor enormemente motivador para sus estudiantes y en general para todas las personas que lo escuchan, porque abre mucho la mente, nos invitaba y nos sugería una enorme cantidad de lecturas, no solamente filosóficas, sino también literarias. Nos acercaba a Hermann Broch o a Robert Musil y es un auténtico placer escucharle. Además de profesor inspirador, es una persona que, bueno, como conferenciante y profesor en muchísimas universidades del mundo, en las universidades más prestigiosas del mundo, pues ha sido, digamos, un filósofo del mundo, pero también hemos tenido la suerte de que ha estado siempre con nosotros en la Universidad de Murcia, quizá habiendo sido profesor pues unos 45 años en la Universidad de Murcia, ha estado con nosotros. Y el hecho de estar en la región de Murcia como persona cercana que nos ha acompañado, pues también lo ha hecho una persona comprometida con nuestra comunidad. Es una persona a la que también hemos visto durante todos estos años colaborar o participar activamente en el Foro Ciudadano. Es una persona que nos hemos encontrado en las manifestaciones en las que la sociedad civil murciana defendía el Mar Menor o el soterramiento o tantas y tantas causas por las que hacer mejor nuestra sociedad, ¿no? Es una persona entonces enormemente inspiradora y que ahora, pues en esta conferencia que ha titulado Vulnerables, pues yo entiendo que lo que quiere hacernos es una nueva llamada de atención a un cambio en la forma de gobernar y vivir, un acercamiento al planeta y a la humanidad para una vida más allá de los intereses que nos están haciendo en realidad destruirnos como civilización.
Muchísimas gracias, Francisco, por estar aquí con el Foro de Pensamiento y Debate, también con la Cátedra de Derechos Humanos y de la Naturaleza, y un honor que nos vayas a dirigir la palabra. Muchísimas gracias. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación del foro. Las palabras de José, viejo amigo, con la que he compartido tantos proyectos. Los nuestros siempre son pequeños proyectos. Al foro por su iniciativa. Hoy la reflexión se hace cada vez más necesaria, diría urgente, y el placer es todavía mayor si de la ocasión que ahora se presta es encontrarse con viejos amigos y compartir con ellos el placer de una reflexión, la reflexión abierta, sobre problemas que nos interrogan a todos y que hoy constituyen en su conjunto una de las agendas más complejas que nos han tocado vivir. Podría llevar un subtítulo esta conferencia de vulnerables y podría ser un año de incertidumbres. Nos ha tocado vivir un periodo de nuestra vida cargado de interrogantes, he dicho incertidumbres, de perplejidad. Aquella lectura que tantas veces hemos hecho para consolarnos, me refiero a la Guía de Perplejos de Maimónides, lleva tiempo sobre mi mesa y termina siendo una guía, aunque solo sea para las horas de la tarde. Lo recordarán que hace un año apenas, fechas de febrero, se había instalado en la información una especie de música de fondo con ritmo de emergencia. Nos habíamos acostumbrado a una palabra que ni siquiera existía en nuestra geografía. Esa palabra era Wuhan, una ciudad de unos 10 millones de habitantes, fenómeno no inédito, tantas ciudades de más de 10 millones de habitantes y que están lejos y que nosotros no identificamos en nuestra geografía rudimentaria. ¿Qué pasaba en Wuhan? Se hablaba de un virus con gran capacidad y velocidad. Sus contagios eran aceleradísimos y esas fronteras que separaban Occidente de China, siempre imaginarias, terminaban multiplicando una situación que muy pronto desembocaría en una fecha, la del 14 de marzo, cuando el Parlamento español, para el caso España, aprobó su primer confinamiento. Aquello tenía tonos de catástrofe. No habíamos vivido circunstancias parecidas. Algún que otro relato que había recorrido las grandes pandemias de Occidente
y que han sido contadas, descritas por William McNeill, por poner un solo ejemplo. Pero no eran ahora relatos, no ocurrían como la peste de Venecia o la gripe española, inmediatamente al final de la Gran Guerra. Era y nos tocaba a nosotros. Vimos cómo en una cuestión de días se instala la muerte y todo comienza a tener el tono de una catástrofe. Nos hacemos, sin elegir nuestro destino, víctimas, víctimas temerosas. Es un momento en el que todos nos sentimos cercados. La experiencia del confinamiento, inédita en nuestra vida, comienza a perturbar nuestras condiciones psicológicas de adaptación al medio social. En primer lugar, sentimos impotencia. No sabíamos. La ignorancia multiplica a veces la inocencia, pero en este caso produjo solo miedo. No sabíamos y sabíamos además que los otros no sabían. Los diagnósticos iniciales eran precarios, casi insuficientes. Neumonías aceleradas, un récord de síntomas que se podrían llamar ya estándares de los enfermos de una enfermedad que ha cerrado el micro, Jarauta. Sí. comenzamos a sentir esa sensación de miedo que tuvo un efecto de interiorización. Interiorizamos el miedo. La interiorización del miedo nos paraliza. Nos tomamos en serio el confinados. Era condición prescrita sanitariamente para librarnos de la pandemia. Pero curiosamente, esta primera fase va a desarrollar junto al miedo, va a desarrollar un efecto más social, que es la sumisión. Nadie problematiza esa situación. Sometidos, esa es la palabra. Sometidos a una situación que no tiene ningún tipo de negociación, una larga espera. Hoy todavía, no confinados, podemos reconocerlos como más o menos en una situación parecida. Pero mientras, entre aquellos primeros síntomas y hoy, han ocurrido ciertas cosas. La más grave, la más indiscutible, los 2.500 millones de fallecidos. Estoy oyendo otra voz. Esos 2.500 millones de fallecidos distribuidos prácticamente por todo el planeta. Nosotros no somos ajenos a esta zona pandémica y hemos pagado un precio muy alto. Ha habido en este periodo
una serie de cambios que me parece que pueden ser considerados como simbólicos. El miedo inicial, interiorizado, genera la sumisión. Pero hay un cambio que me parece todavía más significativo y que se superpone al primero y que podríamos llamar de la aparición de un nuevo espacio moral. Sin darnos cuenta, en un tiempo breve que nos ha ido acompañando durante todo este tiempo, aquel primer espacio moral que se definía por definición como moderno, la experiencia del individuo y de la sociedad presumía de estar construida sobre la libertad. Kant, en el famoso prólogo segundo a la crítica de la razón práctica, dirá que la moralidad está construida sobre la libertad. Y si no hay libertad, no hay moralidad. Y sin embargo, ahora ese que llamaremos principio indiscutible, que relacionaba moralidad con libertad, cedía a lo que podría ser la lógica de las emergencias. Es ahora que la seguridad desplaza a la libertad de nuestra, comillas, agenda moral. Seguridad y su contrario, riesgo. Estamos dominados por una especie de estructura que podemos llamar que no elegimos, sino que se nos impone. Es como si la lógica de un modelo civilizatorio que nosotros habíamos legitimado más allá de sus efectos y no colaterales, comienza ahora a interrogarnos y decir, quizás nosotros podamos hablar precisamente de seguridad como valor principal de nuestra sociedad. Este confinamiento tiene un efecto fundamental. Generó lo que se llama la distancia social. Una distancia social que va fragmentando lo social, con una feliz deuda a un nuevo ritual. Todos aparecemos enmascarados. Incluso aparece como una especie de prohibición. No podemos aparecer en ningún lugar sin esa mascarilla y no se trataba de un balo in máscara. Aparecíamos protegidos, seguros, geles, distancias, máscaras. ¿Qué estaba en juego? Todo había quedado legitimado de forma disciplinar, diría Foucault. La disciplina se interioriza, se automatiza incluso. Y no podemos negociar otro social si no es la suma de sujetos protegidos. Obviamente el silencio crece. Cada vez es más, iba a decir, extenso. No podemos dialogar con ninguno de nuestros, más que indirectamente. En estas circunstancias, el nuevo espacio moral se construye sobre la seguridad y la seguridad va generando los nuevos modelos de sociedad. Dudo mucho de que superemos este régimen de confinamiento y de fragmentación social. Hemos inducido procesos de domesticación. Nos hemos ido domesticando, aceptándolo. Es muy curioso. En estas últimas semanas
oigo con más frecuencia, leo con más frecuencia hablar de un síntoma nuevo que se llamaría algo así como fatiga pandémica. Estamos cansados de esta situación, pero no aparecen en ese horizonte social y político, no aparece ninguna señal. No sería justo si no reconociera ya desde este momento que algo va a favor nuestro, por lo menos lo que significa ese avance científico que ha puesto en manos de todos la posibilidad de una vacuna, de algo que médicamente nos proteja. No sabemos cómo va a funcionar ese mundo de las vacunas, qué inmunidad. Ha aparecido la palabra clave. Generan inmunidad. Estamos expuestos y la vacuna nos protege. Pero estamos planteando esa protección en términos individuales, los que tenemos más de 70, los que tienen otras edades. Estamos ya situados en un espacio en lo que justamente esa fragmentación de lo social nos ha hecho, y este es el término de mi conversación, nos ha hecho vulnerables. Somos vulnerables y lo vamos a ser ya para siempre. Habrá, y de nuevo aparecerán, otras pandemias. Ahora se habla con discreción de brotes, pero habrá otras pandemias. Y unas pandemias que tendrán la capacidad global, actúan a nivel global, sin evidenciar sus genealogías. Nadie sabe. Los últimos médicos que han visitado Wuhan, representando a la Organización Mundial de la Salud, han excluido que fuese el virus objeto de un laboratorio, fuese un producto, pero tampoco se reconoce la cadena, llamemos, genealógica que pase del animal al humano. Estamos expuestos. ¿Por qué? Porque estamos sin darnos cuenta viviendo en una civilización del riesgo. Hemos sido ingenuos, hemos multiplicado nuestra inocencia en base a nuestras comodidades y privilegios. Hemos sido, digamos, inocentemente modernos. Hemos creído que teníamos con nosotros los instrumentos que nos permitían precisamente garantizarnos ese futuro. Teníamos la razón, teníamos la ciencia, teníamos la voluntad de dominio. El futuro sería como nosotros lo imaginemos. Esto todavía algunos lo creen. No me refiero al gran grupo de los negacionistas, me refiero al grupo de los neodarwinianos, que creen de una forma ingenua en el futuro de ese progreso. ¿Estamos expuestos a ese progreso cómodo? Llevamos muchos años, décadas, sintiendo que alguien habla precisamente de ese riesgo, riesgos que nos acompañan. Famoso ensayo político de Ulrich Beck marcó la atención. Estamos expuestos. Inmediatamente aquella reflexión que Beck construyó sobre el fenómeno de Chernobyl, Virilio la aplica al campo de las, llamaremos, manipulaciones genéticas. Puede estallar esa bomba genética. Y estalló. ¿Qué es lo que estaba en juego?
estaba en juego algo que hemos legitimado a la postre y que era que ese binomio civilización-naturaleza se había hecho problemático. Sin darnos cuenta, mejor dicho, sabiéndolo, habíamos construido una civilización depredadora, esquilmadora, que abusaba hasta la saciedad de la naturaleza. Todo este contexto al que ahora nos asomamos dramáticamente puede ser pensado precisamente como lo que yo he escrito en un pequeño artículo, la rebelión de la naturaleza. Esa manipulación ha sido organizada, no ha sido casual, debido a que la lógica de nuestra civilización está construida precisamente sobre la explotación sin el límite de esa naturaleza. Una política de los recursos, algo que ya desde los años 70 apareció de una forma explícita, militantemente explícita, desde el informe Limits to Growth, los límites del crecimiento del Club de Roma, hasta Our Common de Brundtland, el informe Brundtland. Todos ellos, cuando hablaban de ese futuro, tenían que hablar de una regulación, de un control, de una lógica que salvara de la explotación a la naturaleza. Las conferencias de Kioto, de Río, la última de París, ponía sobre la mesa este coloquio, está auspiciado también por la Cátedra de los Derechos Humanos y de la Tierra, que realiza una excelente agenda de intervenciones y que en este caso forma parte de ese gran eco, de ese gran discurso agitador, que es hora absolutamente de combatir toda esa explotación. Estamos expuestos a las condiciones de lo que podríamos llamar nuestra forma de civilización. Y si en el proceso de globalización ya no hay límites, ya no hay fronteras y todos tienden a acercarse al mismo modelo de explotación, es porque todos, después de 40 largos años de neoliberalismo, como decía hace poco en Santiago de Chile Joseph Stiglitz, estamos, digamos, tocando el límite, sean cuales sean las, llamaremos, ausencias políticas que impiden hacernos cargo de la situación. No se puede hablar de pandemia en términos de casualidad, de emergencia. No podemos hablar de pandemia en términos de destino. Es una condición relacionada directamente con nuestra relación con la naturaleza, con los modelos de explotación que estamos permanentemente aplicando, explotando. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas el neoliberalismo legitima algo que es fundamental, que es el entender las cosas en términos solo economicistas. Marx lo decía con toda claridad, el alma del capitalismo es exponenciar la ganancia. A eso se ha llamado explotación. Y explotación de la naturaleza en sus términos más rigurosos. Y ya el equilibrio ha sido superado. No es que sí hay o no hay marcha atrás, es que hemos pasado la línea roja.
Y el activismo político que hoy se nos exige desde el cumplimiento de los protocolos de París en adelante es para mantener precisamente, lo diré más adelante, no se trata de dar una respuesta política o ética a la situación. Se trata, así de claro, de un cambio civilizatorio. En muchos momentos podríamos todavía, manteniéndonos en cierto ideario político, creer que nosotros tendríamos hoy la posibilidad de reorientar el programa. Reorientar quiere decir, en este caso, de garantizar que se produjera una especie de golpe de timón, eso que podríamos llamar una nueva orientación política. Pero esa nueva orientación política no se va a producir debido precisamente al gran déficit político que tenemos a nivel planetario. Esa globalización ha producido una complejidad nueva y esa complejidad carece de las instituciones que garanticen su governance, su gobernanza. Y aún más, en ese contexto de déficit político, es todavía más serio observar cómo en este momento ha habido una sustitución de instituciones políticas y lo que hoy gobierna el planeta no es otra cosa que una especie de consejo de administración del planeta formada por las grandes corporations, por las grandes corporaciones económicas y financieras. Alguien lo ha dicho con mucha justicia, además, intelectual, que de esta gran crisis que la pandemia ha generado, los más beneficiados son las grandes corporaciones tecnológicas, los que nos han acostumbrado al teletrabajo y al trabajo online, los que nos han acostumbrado a la reestructuración de las relaciones sociales, las que han primado fundamentalmente los servicios de comunicación. Sabíamos ya que cuando salieron los informes sobre los años veintitantos, 25 por ejemplo, el famoso informe de Cambridge, se decía que en el futuro de todos los elementos, el más importante, el más relevante, el más activo, el determinante sería communication, communication and communication. El futuro será comunicación. Pero eso ya ha llegado. ¿Qué ha hecho la pandemia? El otro día volví a leer, es quizás la única cita que me voy a permitir leer, pero es de un gran y admirado amigo, Massimo Cacciari, que dice que la pandemia es un formidable acelerador de tendencias culturales y sociales que existen ya desde hace décadas. Tendencias sobre la organización general del trabajo, la hegemonía de los sectores económicos y financieros conectados a las nuevas tecnologías, la crisis de las formas tradicionales de democracia representativa. Cacciari viene a decir que en este caso la pandemia no es más que un gran acelerador de tendencias que ya existían, pero nosotros las íbamos legitimando porque desde hace mucho tiempo políticamente no hacemos más que aplicar la regla de oro del nuevo pragmatismo. ¿Cuál es esa regla de oro del New Pragmatism after the facts? Después, o de acuerdo a los hechos. No hay ninguna luz roja. El pragmatismo es reformista, conlleva, no tiene moral, pero es que termina sin tampoco tener política. Esa secularización de la política hace que la política se haya convertido solamente en management, en administration, en gestión,
y aquello que podría ser desde Aristóteles en adelante la política como un pensamiento de lo posible, ha dejado ya de existir para todos nosotros. ¿A dónde nos lleva esta situación? Posiblemente hoy nos encontramos ante un espacio político nuevo que hay que reconocer está urgido por la necesidad de salvar las necesidades más perentorias. La salud. La muerte se ha instalado entre nosotros. Todos podemos recordar a alguien que ha muerto esta semana. Antes citábamos a nuestro amigo Molina, a nuestro amigo Corazón, aquellos que han pasado por la triste crónica de los que dijeron adiós. Pero son tantos diariamente. No podemos seguir numerando contabilidades. Hoy han muerto 700, mañana 300. No, cada uno tiene nombre. Es una historia dramática por definición. Estamos expuestos, literalmente expuestos. Y es necesario construir precisamente contra esa vulnerabilidad un sistema de protección. Pero esta es la cuestión que quería plantearos. Sin darnos cuenta, durante este año de incertidumbres, nos hemos adaptado a una serie de variantes que terminan siendo hoy problemáticas. Hemos visto cómo lo social se ha fragmentado. Hemos visto cómo nuestras formas sociales de organización han pasado a ser inoperativas. Hemos visto cómo la política sigue demostrando sus incompetencias y no hay tampoco esa sociedad civil que se puede llamar comunitaria, que reivindique precisamente la solidaridad y la fraternidad. Hoy estamos ante un momento en el que las exigencias han vuelto a ser otra vez morales. Y no en el sentido de lo abandonado, sino en el sentido de lo que es un poco nuestra agenda de mañana y de pasado mañana. Hay que volver a recuperar la política. Hay que volver a reconstruir la centralidad de las instituciones internacionales, aquellas que nacen como agencia de las Naciones Unidas para defender los sectores más problemáticos, con más exigencia. ¿Por qué? Porque si a algo hemos asistido durante todo este tiempo es al crecimiento de la desigualdad, del infortunio, de las personas que están necesitadas, de las que no tienen a dónde acudir. Todavía nosotros seguimos siendo población protegida. Todavía tenemos un teléfono para llamar a un servicio sanitario. Todavía podemos decirnos puertas adentro que disponemos de un sistema de salud que nos garantiza algo más que los mínimos. Pero se trata de multiplicar ahora. Hemos de reconstruir un espacio político que quizás no sea, me temo que no lo sea, un gesto de voluntad. Creo que debe ser algo relacionado con los principios y con el desafío para construir una nueva sociedad, un mundo nuevo, una nueva civilización. El eje de esta construcción es precisamente la reconstrucción de una relación positiva con la naturaleza, un acuerdo. Así como Rousseau hablaba de un contrato social, hoy es necesario firmar un contrato natural,
un contrato con la naturaleza de no violencia y hacer un pacto global de no violencia contra la naturaleza. Somos muchos. Siempre el elemento demográfico no ha tenido la relevancia que le corresponde. En 1900 éramos 1.300 millones de habitantes en el planeta. La misma población que hoy tiene China o India. Se habla poco de India. Cuando termina la Gran Guerra, éramos ya 1.800 millones de habitantes. Hoy estamos en los 7.700 millones. La demografía no es una ciencia exacta y no sabemos cómo se comportarán los inputs demográficos en las próximas décadas, pero es fácil, muy probable, casi seguro que llegaremos a los 10.000 habitantes y posiblemente más. Pero nos encontramos ya frente a complejidades de población que no pueden ser administradas si no es de alguna forma, pienso, la importancia que va a tener en las próximas décadas la Organización Mundial de la Salud. Se trata de multiplicar sus competencias y sus capacidades de intervención. Se trata de establecer una especie de récord de investigación que unifique los resultados, que multiplique los resultados. Todos estamos necesitados de esa protección y todos tenemos que vivir de acuerdo a esa, llamaremos, seguridad. Pero ¿quién garantiza precisamente ese espacio de seguridades? Vuelvo a plantear la misma pregunta que os hacía hace 5 minutos. ¿Existe el sujeto político capaz de organizar todo ese trabajo de construcción? Tengo una gran duda. Hoy diré más rotundamente, no existe. Nos hemos librado de un fantoche inaceptable que se llamaba el presidente Trump. Me permito casi la licencia de nombrarlo. Ha desaparecido, pero no han desaparecido muchas otras cosas. Podría un solo ejemplo. En la economía americana, la industria militar tiene un peso extraordinario. Lo primero que ha hecho Biden es nombrar secretario de Defensa a uno de sus generales más conspicuos y más reconocido por el estamento militar. ¿Habrá tiempo para reconvertir la industria militar cuando se supone que las guerras ya no serán inventadas, sino que serán sustituidas? Hay una especie de pacto de buenas voluntades, la vuelta a París, el regreso a la Organización Mundial de la Salud, pero estamos todavía determinados por una especie de alianza política, estratégica, que nos permita subir los principios fundamentales. Muy curioso, esta mañana me llamaba la atención, he escuchado el discurso de Draghi ayer en el Senado italiano y de una forma muy conspicua citaba un texto del Papa Francisco sobre la explotación de la naturaleza. El gran banquero, uno de los políticos más reconocidos, ahora que se retira Merkel, que Macron está de elecciones, indiscutiblemente Draghi es el político con más prestigio y más reconocimiento.
¿Cuál es la forma de reconstruir Italia? ¿Cuál es la forma de organizar ese espacio político que hay que defender por encima de todo y que se llama Europa? Una Europa ampliada. Siempre he creído, me gustó escuchar tantas veces a Gorbachev. Fui miembro del World Political Forum que él presidía durante 9 años, cuando decía que Europa llega hasta los Urales. Siempre he creído que es así. Hoy es imposible. Esa necesidad de estrategia nos protege, reduce nuestra vulnerabilidad, nos hace más expuestos. No sabemos, lo recuerdo, se lo he contado a mis alumnos. En los primeros 80, Venecia organizó en el Palazzo Ducale una exposición excepcional titulada Venecia y la peste, desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII. Imposible contar la historia de Venecia sin recorrer la peste. Y cuando llegamos a momentos culmen en la construcción de la Salute al final del Gran Canale, es como la iglesia votiva para agradecer el final de la peste, o como la iconografía religiosa, de acuerdo a la intensidad de la peste, agrandaba las heridas de San Roque, San Sebastián. Todas iban siendo sismógrafos del dolor humano, de la ciudad, de la Serenísima. Yo había sido ya alumno de Foucault y había asistido a sus seminarios y había dado a venir una conferencia a Venecia y tenía mucho interés. Vamos mañana a visitar la iglesia de San Sebastiano en el Dorso Duro, muy cerquita de la riva de la Toletta. Recuerdo perfectamente esa mañana. Iglesia de planta gótica que tiene los últimos grandes trabajos del Veronese, entre ellos un San Sebastiano. Y Foucault, mirándolo con aquella especie de inteligencia e intuición, decía: Tu peux voir, c'est comme les objets modernes, plein de blessures, mais aucune mortelle. Míralo, es como el sujeto moderno, lleno de heridas, pero ninguna mortal. ¿Podría decirlo con este tono hoy? Si nosotros de alguna forma ya somos sismógrafos de ese dolor y no podemos reconducirlo al espacio individual, sino que lo tenemos que abrir al espacio del mundo, este mundo al que pertenecemos como ciudadanos cosmopolitas, ¿cómo salvamos ese dolor? ¿Cómo salvamos esa dificultad? ¿Cómo la salvamos? Hoy tenemos que volver a construir precisamente algo que para nosotros es fundamental. Hay que volver a pensar en términos de humanidad. Esa lección que nos dio siempre Hannah Arendt y que refleja el núcleo de nuestra condición humana. Somos ciudadanos de ese mundo. Todos somos vulnerables y vamos a intentar recuperar precisamente esa, llamaremos, protección que tiene que ver con el uso moral de nuestra dignidad humana. Pero esto nos obliga a plantear algo nuevo,
que tendría que ver fundamentalmente con una defensa nueva del bien común. Estamos sobre una agenda político-moral donde ese bien común tiene que estar en el centro. Y nada nos unifica más que la propia naturaleza. Nuestra condición humana es ser humanos, pero ser humanos, al margen de especulaciones de todo tipo, es ser naturaleza. Pertenecemos a esa naturaleza. Y la defensa del bien común, obviamente, la defensa de los derechos humanos, es la forma más política de entender la defensa de la naturaleza, nos va a llevar precisamente por una recuperación de nuestras responsabilidades. Daré 3 pasos antes de terminar. En primer lugar, la defensa de lo que podríamos llamar una política. Resulta obvia a esta altura de esta conversación. Hoy estamos ante una inmensa ausencia de política. Es un déficit político institucionalizado. Lo estudian a nivel micro o a otros niveles. Necesitamos construirlo. Hay que elaborar un pensamiento crítico que ayude a la construcción de esa nueva política. Hay una saturación retórica que nos produce una inmensa fatiga. Hoy, más que además de vulnerables, somos sujetos tremendamente fatigados. Quelle fatigue, decía Baudelaire. Quelle fatigue, qué fatiga. Estamos precisamente en esa especie de fase, zona del cansancio. Hay que recuperarlo con un entusiasmo. Pero la política exige ante todo, en este momento, necesita de una ética. Y una ética del reconocimiento. El reconocimiento del otro. Nos hemos ido, digamos, aislando. Han crecido las fracturas. Somos cada vez más replegados sobre nuestra individualidad. Comenzamos a reconstruir nuestro hábitat singular. Perdemos la perspectiva. Hay que ayudar a construir un nosotros político. Un nosotros político. Un together, que decía Richard Sennett, o un nosotros, que decían ya los clásicos de la filosofía. Pero esto pasa por el reconocimiento. El aislamiento ha neutralizado los mecanismos del reconocer, del reconocimiento. Estamos ante una nueva precariedad. Y la subsidiariedad de lo político no socorre a la ética. Y la ética debe mantenerse activa frente a esto que podemos llamar, de alguna forma, la exigencia no negociable. Es construir nosotros que de alguna forma sea nuestro lugar en el mundo. Y sobre estas 2 bases, lo tenéis ya claro, exigencia política, ética del reconocimiento, contra el desamparo individual, el sueño de una nueva civilización.
caminamos a pasos acelerados hacia un futuro distópico, violento, irresponsable, agenciado por los grandes poderes financieros del planeta, catastrófico. No tengo ninguna duda de que ese futuro será de este tipo, un futuro distópico sin ninguna complacencia. Eso pasa, pasa precisamente por la construcción de una nueva civilización. Llegaremos a esa nueva civilización. Estamos hoy sin ese horizonte, pero tenemos el sueño. No hay ninguna garantía de tipo sociológico, antropológico, geopolítico, pero lo podemos seguir soñando. Hace poco, para sus 100 años, le escribí una notita a Edgar Morin. He tenido la suerte de ser amigo suyo a través de amigos comunes como Sami Naïr, Ignacio Ramonet, etc. Y él me contesta con una notita que dice: Merci Paco, gracias por tu recuerdo. En este momento solo tengo un deseo: vivir en pequeños oasis de vida y fraternidad. Posiblemente ese sea un deseo que tiene que ver con el sueño del que os estaba hablando. Tenemos que soñar esa otra civilización y posiblemente la tengamos que construir de alguna forma a través de pequeñas utopías, de pequeños oasis, construidos sobre la vida y sobre la fraternidad. Hay como una especie de reconstrucción político-ética de lo que es la condición humana. Estamos abiertos hacia un horizonte. No podemos estar sin horizonte. Los griegos construyeron ese término que ha sido aplicado a tantos campos del saber. El radical griego es horos, con acento aspirado, horos, que se transforma en H, hor, el radical de horizonte. Tener horos es tener horizonte, pero ¿y si le ponemos el prefijo negativo ap o apa? Aparece el término aporos, que en términos se transforma en aporético. ¿A qué llamamos aporético? Aquello que no tiene horizonte. Y de alguna forma, ¿qué es lo que no tiene horizonte? Aquello que no tiene solución. Esto es una cuestión aporética. No tiene solución. Ahora se usa más el término algoritmo. Los griegos planteaban de forma radical que lo que importa es tener horizonte, horizo, ver. Y si perdemos el horizonte, ¿qué nos falta entonces? Hoy no podemos dejar de pensar. No podemos dejar de pensar. Es un trabajo que nos da la legitimidad. No quiero ser de
tan exigente, los que nos dan la dignidad de poder compartir la existencia con los otros. Hoy estamos ante un futuro, unos modelos sociales cada vez más individualizados. Hay quienes todavía defienden gestos de optimismo. Podéis entrar a los 20 puntos que ha publicado The Economist en el mes de febrero, cómo será el 2021. Esta mañana lo he visto, he vuelto a recibirlo de una amiga de Argentina que me mandaba, mira lo que me ha llegado. ¿Cómo será el 21? Está cargado de optimismo, pero al mismo tiempo, sin ningún tipo de discusión interpuesta, va delimitando unos procesos de individualización cada vez más fuertes. Las estructuras sociales serán más abstractas. La sumisión será más fiel. El espacio, esta es una consideración que no quiero olvidar de recordaros. Estamos en esta pandemia va a precipitar una nueva etapa de las sociedades contemporáneas y serán gestionadas precisamente por ese mundo que son los el micro, Paco. Se ha perdido el sonido. Sí. Paco, se ha perdido el sonido. Pero lo comes ahí, te lo como en un plato. Si no lleva más nada. Sí. Ahora. Era simplemente para terminar. Estamos buscando precisamente es lo que nos une o lo que nos acerca, lo que nos permite volver a reconocernos como humanos. Esta tarde, invitados por los amigos del foro, nos permite precisamente la oportunidad de este reconocimiento. Siempre, últimamente, le dedico, antes de iniciar el sueño, leo a Novalis. Y he elegido para concluir esta conversación una afirmación suya que dice: la esencia de la enfermedad es tan oscura como la esencia de la vida. Hemos creído que en esa condición natural de seres humanos, lo que está en su raíz es precisamente el privilegio de la vida. Y una vida que está expuesta, que es vulnerable y que al final se dibuja en ese horizonte en el que también está incluida la muerte.
pero nuestro tiempo es el lugar en el que podemos caminar, construir, hacer posible que la condición humana vuelva a recuperar su dignidad y selle definitivamente su pacto con la naturaleza y con la humanidad. La esencia de la enfermedad es tan oscura como la esencia de la vida. Estamos aquí y todavía podemos compartir nuestra conversación, podemos decirnos buenas tardes, seguiremos viéndonos mañana pensando, y aunque sean nuestras pequeñas utopías, nunca dejaremos de construirlas. Ese deseo protegerá nuestra vulnerabilidad y nuestra dignidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias. Bien. Ahora nos gustaría que las personas que quieran intervenir con sus comentarios o preguntas o reflexiones, pues a través del chat nos pidan la palabra para poder darles paso. Para ello tendrían que reactivar el micrófono. Hola. Sí, Milena ha solicitado intervenir. Sí, buenas tardes. No sé si Francisco me puede ver. Me ha encantado esta presentación y tengo una pregunta muy así, igual, un poco ingenua, ¿no? Cuando usted hablaba del hecho de que no podemos dejar de pensar. Y yo me pregunto, en una sociedad y en un contexto histórico como este, en el que estamos sobreexpuestos a la información, tenemos una cantidad demasiado considerable de información, ¿cómo lidiamos con la necesidad de pensar, pero a su vez con esta saturación de la información que nos condiciona en el pensamiento? Es decir, ¿cuáles son los puntos a los que nos podemos agarrar para hacer una selección de la información que nos tiene que acompañar en el pensamiento? Gracias. Muchas gracias, Milena, por tu reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? Estamos como inmersos en un océano de información. Y esto es solo el comienzo. En muy poco tiempo, los flujos de comunicación se multiplicarán de una forma exponencial. Y la tendencia es que seremos usuarios de ese universo, de esos flujos. Evidentemente, el binomio que está en juego políticamente es la relación entre poder y comunicación. Un proyecto de investigación significativo que llevó el grupo de Manuel Castells en la Universidad de California. ¿Cómo hacemos nosotros? Hay algunos más informados que otros, o más usuarios que otros. Yo no soy una persona bien en el flujo de esa comunicación. He pactado una forma de estar informado y de poder pensar. Pero sí que tocas un tema clave,
En algún momento esa selección no se querría hacer posible, pero no va a ser funcional. Cada uno debe construir su espacio reflexivo. En lugar de entrar en el flujo de la comunicación, uno podría protegerse, no lo sé cómo. ¿Y cómo se podría seleccionar? Es un tema que se resuelve en términos casi privados. Evidentemente, este es un tema que atraviesa toda la problemática de la educación, que atraviesa todos los sistemas de la comunicación. No soy muy, digamos, fácil hablar de cuestiones como la fake news o la posverdad. No voy por ahí. Evidentemente entiendo que las cosas son así, pero quería protegerme quizás con un modelo más clásico de una distancia sobre los acontecimientos y los discursos que nos pueden proteger. Pero no sabría decirte, mira, estoy seguro de que tú sabes cómo conseguirlo. A continuación, ha pedido intervenir Antonio Balsalobre, después está también Agustín Cerezo, después está Pedro Egio, y en primer lugar Antonio, si te parece. Sí, bueno, Francisco, quería felicitarte por la excelente conferencia que nos has ofrecido, como siempre, diría. Además de dolor y muerte, es verdad, como muy bien has señalado, que esta pandemia nos trae recortes de libertad. Son recortes voluntarios, el confinamiento domiciliario, el confinamiento perimetral, pero es un recorte de libertad muy importante. Además, nos trae también una crisis económica que afecta, por lo tanto, o que agudiza todavía más la desigualdad. Y luego, como también has señalado, esta fragmentación social lo que trae, por otra parte, es pues, un atentado también a la fraternidad. Entonces nos encontramos con que la libertad, la igualdad, la fraternidad, esos tres pilares a los que aspiramos, a los que queremos aspirar, se están viendo profundamente sacudidos. Has ofrecido, me parece, algunas ideas interesantísimas. Has hablado de un nuevo contrato social, de un nuevo contrato con la naturaleza, de una nueva ética, de una defensa, una nueva defensa, una defensa del bien común. Yo lo que quería preguntarte, y termino con esto, te has definido muchísimas veces como optimista, escéptico. En estos momentos, tal como están las cosas, ¿qué predomina en ti? ¿El optimista o el escéptico? Muchas gracias, Antonio, en primer lugar por tus 3 observaciones que me han parecido sumamente necesarias y clarificadoras, tal como lo planteas. Ha habido un gran debate en términos filosóficos sobre hasta qué punto era legítimo en el proceso de los confinamientos la pérdida de las libertades. Un debate que ha atravesado a los ciertos filósofos que van desde Roberto Espósito hasta Jean-Luc Nancy, Agamben mismo, han intervenido de forma muy frontal en esta cuestión. En última se trataban de justificar, era una línea roja que no se debería pasar desde el punto de vista de la política y de la disciplina que la política imponía. En algunos casos estos temas siguen abiertos. Acabo de leer un texto de Nancy precisamente recogiendo toda la historia de la polémica.
Evidentemente, el segundo punto al que te refieres es esa catastrófica situación derivada que afecta a los aspectos económicos y cuyo alcance todavía no podemos ni siquiera imaginar su calado, porque vamos a estar expuestos en los próximos tiempos a situaciones verdaderamente dramáticas. Que hay condiciones que podemos decir salvables en términos coyunturales, como puede ser, me refiero a la función europea respecto al subsidio, entre comillas, que salvaría la situación de las peores situaciones o de las emergencias. Pero estamos ante una situación en la que, ¿cómo vemos este después, el mañana? ¿Cómo lo consideramos? Yo no es que sea muy optimista. Me he definido, cuando he tenido así ocasión de una conversación entre amigos, entre los que por supuesto tú estás, ¿no? Me he definido siempre como un escéptico apasionado. Nada original esto que comento. Digamos, he asumido la dificultad. He pensado también en la incompetencia de la razón para resolver los asuntos. El mito ilustrado hace tiempo que naufragó, pero existe todavía la voluntad de esa maravillosa lección que desde Schopenhauer en adelante somos naturaleza y somos voluntad. Cuidado, aquí entramos ya. Hay un heredero intérprete de esa historia que se llamó Nietzsche y sabemos a dónde llevó a esa voluntad de poder, a esa Wille zur Macht que aparece ya en los textos del 84. Pero aquí estamos planteando algo de nuestra condición humana. Voy a ser laico en todos los sentidos. Sigo pensando que nuestra condición humana no es una nueva versión del proteísmo, sino una forma social de la conciencia que puede construir, y lo insisto, puede construir eso que se podría llamar un mundo, pequeño mundo, el pequeño oasis que decía Morin de vida y fraternidad. O si queréis incluso, no sé, un nosotros que permita reconstruir las condiciones de la vida. En este caso, con modestia, me querría más bien definir como un escéptico apasionado, como lo decía don Jorge Santayana, que de nuevo su lectura, esa lectura que va desde Demócrito a Goethe, para terminar después leyéndose como una experiencia moderna que en Goethe aparecerá como un final dramático, como es la clausura de la segunda parte del Fausto. Sí, me reconozco así, una forma de intranquilidad que todavía espero me acompañe en los años que me quedan de vida. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Teníamos bastantes palabras, hay una de Agustín Cerezo, a continuación había pedido José Frutos y no lo apunté en su momento, después está también Pedro Egio, también está pedido la palabra MDHV, que no sé exactamente su nombre, también tienen preguntas María Jesús García y Gemma, entonces vamos a ir poco a poco intentando que las preguntas también pues, sean breves para que puedan desarrollarse todas ellas. Entonces, Agustín, por favor. Hola, Paco, buenas noches. Buenas no sé noches. si me reconocerás, yo era oyente tuyo en los años 80 en tus clases, en los 90 estaba en la semana de filosofía y hace 4 años empecé filosofía, estoy haciendo el TFG y todo casi en recuerdo tuyo, vamos, quizá me emocione. Me emociono yo, más bien. Pues el encuentro es bastante importante. Bueno, mi pregunta, al margen de todo, y los recuerdos de Ignacio Ramonet, de lo que acabas de nombrar, de autores que hablan
de tu vía esta de aporía o aporgético, ¿no? En fin, el encuentro, la palabra fatiga y precisamente el tema de mi TFG que quiero desarrollar, que es muy especial, ¿no? Está dentro de la clasificación de asesoría filosófica de más Platón y menos Procer, y el movimiento este que generó y que está bordeando entre la filosofía académica y la filosofía en la calle. En definitiva, me gusta el estilo, digamos, abierto, no excesivamente académico, pero por supuesto la vulgaridad y la banalidad tiene su riesgo, ¿no? En esta sociedad en la que últimamente estamos experimentando tantos cambios y las clases online que se están haciendo, que están echando o expulsando a muchos que disfrutan de la filosofía en presencial. En definitiva, mi pregunta va en relación a eso. ¿Cómo ves el futuro de la filosofía? Aunque dicen que se están comprando más libros que nunca de filosofía, pero ¿qué tipo de filosofía es la que va a resurgir o reinventarse con esta situación de fatiga y de apologética? Francisco. Gracias. Bueno, es un placer reencontrarnos y recordar los mejores tiempos. La pregunta es siempre una pregunta con la ansiedad por reconocer cuál es el futuro de esa, digámoslo de la forma más elemental. Sea cual sea la suerte institucional, académica, la filosofía estará asociada siempre a la experiencia humana. Y toda la formación, educación tan importante, tiene que plantearse como el viaje de la curiosidad, el lugar de las preguntas. Es mucho más importante las preguntas que las respuestas. Y hoy todos son interrogantes. No es necesario resolverlos, pero hay que crear el espacio cultural de la pregunta. Lo que decía Javes, escribamos en páginas de arena. El mar las borrará, pero volveremos a escribir. Es esa ansiedad por escribir, por pensar, hacer preguntas. Es el futuro de la filosofía. Hay que saber construir las preguntas. De ahí tan importante es el diálogo, la comunicación interna, la amistad. Es más platónica esta reflexión. La amistad como el lugar ideal de esas preguntas. Ese interrogarnos. ¿Qué decía? Hay una página bellísima de la Zambrano que dice ¿quiénes somos nosotros? Y se refiere a San Agustín. Nosotros, dice Zambrano, nos interrogantes, cita Agustín, nosotros somos los que hacemos preguntas. Esta es la filosofía. No es aquello que se podría llamar una doxografía en la que todos los lugares del canon vuelven a aparecer. Nosotros tenemos la fuerza socrática de la pregunta. Somos los que, atravesados por la vida y por la experiencia, podemos hacer las preguntas. De la misma forma que podemos amar, que podemos sentir el sentimiento. Esa es la vida, son los niños los que mejor han entendido que la vida, su tesoro preferido son sus preguntas. Sean
unas preguntas u otras, pero preguntas. Todo lo demás deja de tener el perfume de la vida, de la curiosidad, del saber también. Tú arrójate a ese mar de preguntas. Sospecha de las respuestas hechas, terminadas. Vuelve a preguntar. Serás filósofo. La filosofía no tiene otras pretensiones más que ayudar a plantear las preguntas correctamente. A veces no necesariamente correctamente. Nos hemos equivocado tantas veces, pero vivimos de la tensión de esa verdad, de esa búsqueda, de esa ansiedad que los románticos además reivindicaron como el ethos, la dimensión ética del sujeto moderno. Ein anderes Land, otra patria, otra tierra, otro mundo. Ein anderes Land, otro. Este no. Pero la filosofía nunca ha respondido con la respuesta. ¿Y cómo es ese otro mundo? Eso no lo ha hecho la filosofía. Algunas veces con dimensión patriótica lo ha pretendido, pero ha fracasado. Queda abierta la cuestión. Trabajo de esa filosofía de la que te reivindicas y comparto es construir esas preguntas. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Tiene ahora la palabra Pepe Frutos. Don Francisco Jarauta, mi amigo, la última vez que nos vimos me recomendabas un libro, Cáscara de nuez. No sé si lo recuerdas. Hoy solo una pregunta, breve. Quiero escuchar a Paco, no al filósofo. Decías, nos unifica ser naturaleza. ¿Qué nos diversifica? Es una forma que podemos llamar radical de reconocimiento de que en el fondo somos una dimensión natural. Podemos hablar de el espíritu, del alma, pero en el fondo nuestra condición es esa determinación natural que es básica y que determina también nuestra finitud. Nuestra condición finita está asociada a nuestra condición natural. No hay otra. Todo lo otro son grandes fantasías que el mito ha retroalimentado, ha construido, ha llevado muy lejos, muy allá o muy acá. Cada vez es más la reflexión que conduce al hecho natural, a la determinación natural, a nuestra existencia natural. Obviamente, depende, lo decía Schelling de una forma bellísima, pensamos de acuerdo al concepto que tenemos de naturaleza. ¿Cuál es tu concepto de naturaleza? ¿Qué concepto de naturaleza planteamos? Esta es la cuestión. Y la planteamos con toda radicalidad, con toda libertad también. No todo es determinación, es precisamente ese momento. Hegel escribirá esa página hermosísima sobre la construcción de la autoconciencia. Somos conciencia. Y allí se funda nuestra libertad. No todo es determinación. Bien. ¿Sí? Ahora tendría que intervenir Sí, Pedro. no sé si me escucháis. Sí, perfectamente, Pedro. Pedro. Hola, Hola. Paco, hola a todos, buenas noches.
como siempre un placer, y a mí también me viene a la mente aquel hemiciclo de la Facultad de Letras donde tantas veces nos dirigían la palabra después de las clases y nos levantábamos muchos, podíamos conversar contigo allí en el Belluga, en tantos sitios. Siempre, la verdad, el estar cerca tuya es estupendo. Paco, nos enseñas muchísimas cosas. Sí que tengo yo por aquí algo una pequeña zancadilla que hacerte, como siempre sabes que me ha gustado, porque, pero con la mejor de las intenciones, ya lo verás. Porque, por supuesto. Me refiero a este optimismo, efectivamente, que ya te ha mencionado alguien antes, tuyo, clásico, optimismo, confianza en el ser humano, y que has tenido hasta hace relativamente poco, porque yo me acuerdo de una intervención tuya en un lugar que no recuerdo su nombre, muy pequeñito, cerca de la Plaza de San Bartolomé. Hiciste una conferencia donde nos hablabas de las universidades en 2025. Todavía eras muy optimista. Yo allí ya no era tan optimista. Bueno, yo a veces, bueno, muchos conocen mi trayectoria, soy una persona también muy singular, bueno, como todos lo podamos ser, pero he pasado por muchas cosas. Y claro, y sin embargo, Ahora es curioso que te noto muy pesimista y yo no estoy tan pesimista, aunque es evidente que todos los días nos estamos levantando con unas noticias abrumadoras, es decir, que cada día es casi peor que el anterior y así seguimos. Y sabemos que no es la pandemia, es el cambio climático, son los problemas de desigualdad horribles, es todo lo que tú tan perfectamente has mencionado. Y la verdad es que solo era esto únicamente, esta pequeña zancadilla que te quería hacer. No voy a entretener más, es decir, no voy a ocupar más tiempo porque hay mucha gente deseosa de preguntarte y la verdad es que tus contestaciones son mucho más interesantes que lo que yo pueda seguir añadiendo. Así que te envío un fuerte abrazo. Estamos citados para un próximo café que vamos dilatando y dilatando, pero habrá que tomarlo. Don Francisco Jarauta Marión, mi gran profesor, director de mi tesina y de muchas de mis andanzas, ¿no? Mi mentor en tantas cosas. Y cuando decías también en cierta ocasión, ya no hay maestros, es decir, estamos despistados. No, tenemos muchos maestros y tú eres uno de ellos. Nietzsche es otro, Marx es otro, Freud es otro. Estamos rodeados de maestros. Cojámosles por donde podamos. Y bueno, pues es cierto que las grandes corporaciones y la digitalización nos está a todos pues, minando en gran parte, pero también nos echa algún cable. Hemos hecho catedrales, hemos hecho aviones, hemos hecho muchas cosas interesantes. Por supuesto que nos vamos a ir todos, pero esto va a seguir, Paco. Qué duda cabe que dentro de 10.000 millones de años se dice, ¿no? El Sol va a engullir a la Tierra, ¿no? Será una enana gigante de estas. Es decir, que aquí no hay nada eterno bajo el Sol, ¿no? Ya veremos si nos vamos por algún agujero negro a otra parte. Es evidente que, me acuerdo cuando tú me decías, yo soy muy consciente de que yo voy a volverme un mineral. Y también decías en Onda Regional, decías, bueno, si no me voy del COVID-19, me iré con el COVID-27 o el 30. Pues ahí estamos, Paco, nos vamos a ir y aquí se quedarán, esa es la pena, ¿no? Se quedan, pues eso, nuestros hijos, nuestros nietos y hay que luchar efectivamente por intentar, pues, dejarles algo en condiciones. En fin, me extendería mucho más, pero es que es mucho más interesante que te sigamos preguntando y te sigamos escuchando, porque es un placer. A veces nos deja sin palabras, entonces surge el afecto, ¿no? Que es lo que suele pasar cuando no hay palabras y el afecto, pues hacia ti, pues ya sabes que de todos es muy grande, porque te vemos siempre pasear por Murcia y decirnos a todos tus palabras de cariño y queremos que eso siga siendo así y lo será, Paco. Nos veremos, aunque sea detrás de las mascarillas, nos veremos, nos saludaremos y nos tomaremos un café pronto. Que sea así, Pedro. Siempre un placer inmenso escucharte, encontrarte. Hemos compartido tantas cosas, tantos momentos, siempre mi admiración por tu talante, por tu resistencia. Tú sabes de mi cariño y de todo lo que ello conlleva. Y no vamos a hacer una apuesta por quién es más optimista ni lo contrario. No me definí de ningún pesimismo y tampoco de ningún optimismo. Creo que inteligentemente he preferido la opción escéptica, que como dice
alguno de los maestros que puedes imaginar, es un buen principio para filosofar. Ese escepticismo que luego generó una larga tradición en la historia moderna y que desde Montaigne a Cervantes, y que si tenemos que elegir maestros, esos podrían ser unos. Muchas gracias, y el café no te olvides, lo tomaremos pronto. Gracias a ti, Paco, como siempre. Bien, ahora tiene la palabra MDHV y después iría Álvaro Garzo. Hola, Paco. Soy José, pareja de Mauri. Te tenemos un aprecio muy especial, y tanto a ti como a Antoñita, y cada vez que hablas, pues ese pensar tan poético que tienes nos llega. Y justo tu charla, Paco, conectaba con algo que me ha pasado esta mañana y que te voy a contar rápidamente, y es que me levanté con esa fatiga de la que tú estabas hablando, y una fatiga que arrastro desde hace tiempo, pero es una fatiga que también está acompañada de una tristeza bastante profunda, ¿no? Y yo me preguntaba que esta tristeza, si tuviera algún significado filosófico, ¿a qué podía corresponder? Y esta mañana me venía la palabra dignidad, como que hubiéramos perdido la dignidad, ¿no? Y pensaba en Kant, que me ha gustado mucho escuchar que conectaras a Kant, y pensaba en el proyecto educativo de la libertad, ¿no? En la modernidad. Y mi pregunta era si realmente habíamos fracasado en esta educación para la libertad, en este proyecto de modernidad, o después de escucharte estoy cambiando de opinión y pensando que probablemente lo que habíamos aprendido era una libertad inocente, has nombrado, has citado, y quizá esa propuesta que nos estás haciendo de un cambio civilizatorio pasa por pensar en un proyecto educativo diferente. En estos momentos pienso que necesito entusiasmarme, y creo que mi expectativa estaba en un proyecto de libertad. Me resulta difícil pensar ahora en un proyecto diferente a esa libertad. No sé si es una pregunta, Paco, o es un compartirte estas sensaciones, pero te agradezco que me hayas hecho pensar en la posibilidad de que era un proyecto educativo agotado. No sé si fallido, a lo mejor ahí me puedes ayudar un poco más. Y gracias de verdad por una charla tan lúcida y tan espejo de lo que estamos viviendo. Muchas gracias, José. Compartimos. Nunca será un proyecto acabado, el proyecto de esa educación en y por la libertad. La gran tensión moral es reconocernos como libres. Ese momento de ruptura que en plena Ilustración un joven, inmenso poeta, que era Schiller, escribirá diciendo que la esencia del hombre es la libertad. Allí se produce una auténtica revolución. Lo que define al hombre no es la razón, es la libertad, die Freiheit. No se trata de separar, se trata de construir. El sueño de Goethe era unir razón y sentimiento, libertad. Era construir una nueva subjetividad moderna. Hoy la reivindicación de esa libertad es política y moralmente absolutamente urgente.
y lo asocias además al proyecto educativo que es el más necesitado, el que más requiere de nuestro esfuerzo para que aquel sujeto que se hace preguntas al mismo tiempo reivindique su libertad y su autonomía. Es un trabajo heroico. En este momento esa reivindicación de la libertad termina siendo políticamente, abre la lucha contra todo tipo de sumisión y por otra parte nos sitúa en eso que el sueño de esta mañana o el despertarte te acercaba a la dignidad. Hay que reivindicar la dignidad por encima de todo. Esta es nuestra historia y en este momento tan complejo, de transformaciones tan aceleradas, de cambios tan cualitativos, hoy necesitamos más que nunca precisamente la reivindicación de esa libertad. Más allá de lo que tú ya dices, de lo que piensas, yo solamente apostillo así decididamente tu intención. A lo mejor, ¿por qué has sentido esa fatiga? Esta es otra cuestión que nos llevaría lejos a otro tipo de cuestiones. Te deseo lo mejor. Gracias, Francisco. Ahora Álvaro Garzo tenía deseo de hacerte una pregunta. Álvaro, ¿puedes activar el micro? Sí, hola, buenas noches ya. Bueno, yo en principio no te conozco, pero me gustaría tomarme un café también contigo, sobre todo para teorizar sobre temas diversos. Y bueno, pues principalmente para sacar conclusiones no racionales y fructíferas. Bueno, mi pregunta es sencilla. Me gustaría preguntarte que, desde su juicio, ¿qué características cree que debería tener, tanto a nivel ideológico como ético, podríamos decir, un líder que nos acerque a esa realidad, a esa civilización, a esa nueva civilización, con tintes utópicos que plantea, para que nos devuelva ese optimismo característico de una sociedad próspera? Muchas gracias. Gracias. Tal como planteas la cuestión, no tengo ideas que puedan responderte. Tú mismo podrías serlo. No se trata de depender de... Quizás la travesía del desierto que estamos sufriendo nos obligue a tener una especie de responsabilidad con nosotros mismos. No sabemos si está más allá o más aquí. Vemos las estrellas, pero no necesariamente nos sumamos a la familia de los gurús. Preferimos esa lucha por el pensamiento que se pueda compartir, que se pueda exactamente, que viaje de unos a otros. A veces tiene que ver con la comunicación, a veces tiene que ver con el deseo de estar más cerca de las situaciones, es complicado, pero en fin. Yo creo que la horizontalidad tiene una gran virtud respecto a establecer pequeños núcleos comunitarios en los que la relación personal se agiganta, se construye. Podría ser una buena historia. Muchas gracias. Si no me equivoco, bueno, ha habido dos preguntas en el chat. Una era de Gemma Álava y preguntaba un poco algunas pistas sobre cómo perder el miedo en este año en el que estamos y para más adelante. Estoy aquí también. Vale, pues Pregunta como el resto. Perdona, es que no te veía, perdona. No, estoy aquí. Esa es la pregunta desde Nueva York. Me encanta verte, Jarauta, y sé que está Nieves y Altora también. Y quería decir que prácticamente has contestado la respuesta.
y no quería quitarte tiempo, pero creo que es hacernos preguntas. Digo, ¿cómo se puede perder el miedo a la sumisión en este 2021 y billón? Y sobre todo por las nuevas generaciones, porque mi hijo de 17 se va a estudiar Industrial Labor Relations y le veo con muchas ganas de continuar adelante. Veo gente joven que no pierde, no tiene esa, ¿cómo se dice? Apesadumbrado, ¿no? Ya no hablo casi español, Jarauta, muy mal. Y creo que el hacerse preguntas es lo que nos mantiene vivos y sobre todo mantener el contacto humano para no dejar de hacer preguntas. Así que no sé yo si me has respondido bien o si he querido cazar yo. Y me ha gustado mucho cómo se encuentran las características de un líder. Yo creo que dejando de buscar otro líder, ¿no? Que tenga las posibilidades, sino buscarlo dentro de nosotros mismos. Y eso es cómo perder el miedo a hacer preguntas y perder el miedo a esta sumisión. Dime tú qué te parece, si quieres añadir algo más, sobre todo para las próximas generaciones, ¿no? Yo tengo mucha fe en ellos. Mientras estemos vivos y respirando, todo puede pasar. Nada más. Un beso. Gemma, un gran placer escucharte y seguir un poco la reflexión que le articulo siempre a tus trabajos. Siempre has estado, digamos, buscando esa pequeña tensión en las situaciones que se interpretan poéticamente con tus trabajos. Hace muchísimos años que no nos vemos. Aún recuerdo tu trabajo y que siempre lo he considerado de una poética maravillosa. Yo creo que lo has dicho tú mejor que yo y has respondido también a Álvaro. Se trata de buscar, de proteger los espacios de esas preguntas. Y esas preguntas nos abrirán caminos, nos situarán en las relaciones personales, reivindicarán nuestra dignidad más que nuestro saber, pero será lo compartido lo que nos ayude después también a realizar lo que podría llamar la visión de la vida. Somos pequeños momentos de ese gran archipiélago que decía Hölderlin. Y estamos formando precisamente esa frágil relación que nosotros podemos potenciar con nuestras palabras, con la poesía, con la invocación, con el nombrar, que podríamos decir. El arte unas veces, la poesía, la filosofía, la comunidad la que introduce y por supuesto, y haciendo justicia a lo que dices de tu hijo, es un poco el ver que su viaje tiene, ¿por qué no decirlo con palabras que he utilizado? Tiene su horizonte. Mientras tengamos ese horizonte, nuestra navegación tendrá sentido. Me alegro mucho de oírte, Gemma. Bien, pues llevamos casi 2 horas, Francisco, y estamos todavía después de 2 horas, pues unas 130 personas aquí en esta conversación que estamos disfrutando mucho, pero yo creo que debemos ya ir concluyéndote. Yo creo que tenemos todos que darte las gracias. Hay en el chat muchísimos comentarios de agradecimiento, de felicitación, de afecto. Decía una de las participantes, María Balanza, que creo que representa lo que muchos hemos sentido, pues que tus palabras nos han atravesado el pensamiento y el corazón. En fin, tu enfoque de la vida como escéptico apasionado pienso que también es un estímulo y un ánimo para todos, para trabajar en esa búsqueda de horizontes y de reconocimiento. Yo te doy las gracias, Francisco, y si no hay nadie que tenga ninguna pregunta, creo que es el momento de que el presidente del foro intervenga para hacer sus observaciones y concluir el acto. Bueno, no soy el presidente, soy el secretario, pero bueno. Ah, perdón. El nombre, no te preocupes. No, muy brevemente, porque ya es muy tarde, solamente agradecerte, José Antonio, tu colaboración también en este acto. Por supuesto, al profesor Jarauta.
estamos encantados de poder haber estado otra vez con usted y oírle, y por supuesto a todos los que han asistido a este acto. Muchísimas gracias, y solamente nos queda por decir que anunciar el próximo evento que hemos organizado, que se celebrará el 11 de marzo próximo, y es una mesa redonda que con el nombre de Ellas sobre las letras va a coordinar o a moderar Miriam Salinas Guirao, en la que van a participar Rosa Campos Gómez, María Marín Morcillo y Ana Cristina Bello Ruiz. Ellas son mujeres que están relacionadas con la literatura, con el periodismo, con la historia, y bueno, en ellas, pues parafraseando un poco el texto que nos ha mandado Miriam, sería navegar un poco sobre la literatura, las mujeres en la literatura, lo que han contribuido las mujeres a la literatura y lo que se ha escrito también en la literatura sobre esas mujeres. Esperamos pues, poder contar con su presencia también en ese acto. Repito, muchísimas gracias, Antonio, muchísimas gracias, profesor Jarauta. Un placer haber compartido con usted este ratico. Paco, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Pues muchísimas gracias, un placer. Soy Gaspar, buenas noches, Paco. Buenas noches, Gaspar. Un abrazo muy grande. Un placer muy grande. Y a Antoñita también. Yo, María Dolores Balanza, mando un beso enorme, Paco. Un beso gigante. Para ti también. Siempre, Muchas Paco, gracias. no cambies. Gracias. Gracias. Buenas noches. Un saludo, Paco. Un abrazo. Grande. Qué bueno, Paco. Abrazos. Parece que estáis terminando. Abrazos. Una llamada. Abrazos. Gracias, Paco. David Avilés. Gracias y abrazos a todos. Gracias, Paco. Una magnífica charla. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo, Paco, muy grande de Mauri. Gracias a vosotros. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Buenas noches y muchas gracias a vosotros. Paco, buenas noches. Paco y Antoñita, me ha gustado mucho. Buenas noches. Sí.